Claro, esta sesión tiene como propósito reconocer las causas que dieron origen a la primera revolución industrial y los avances científico-tecnológicos que la caracterizaron. Hoy hablaremos de la primera revolución industrial, de las causas que la originaron y de sus principales avances científicos y tecnológicos. Estén muy atentos porque seguramente encontrarán datos interesantes para avanzar en la construcción de la primera plana de su periódico. Para iniciar nuestra sección, observemos un video que nos ayudará a ubicar en el tiempo y el espacio el tema de hoy, de modo que puedan reconocer cuándo y dónde surgió la primera revolución industrial, además de sus principales características. Tengan presente que una revolución no necesariamente tiene que ver con una guerra, pues la palabra revolución también se relaciona con cambios profundos en las estructuras políticas, sociales o económicas de una sociedad. Esto fue lo que trajo consigo la revolución industrial, cambios muy importantes como los que veremos en el video y a lo largo de nuestra sesión. Mientras observan el video, traten de identificar la siguiente información y anótenla en su cuaderno. ¿Cuándo sucedió la primera revolución industrial? ¿En dónde tuvo lugar? ¿Cómo se define la revolución industrial? ¿Qué invento fue el más representativo y por qué? ¡Corre video! Cuando corría el siglo XVIII, se inició en Inglaterra una transformación en la sociedad y en la naturaleza que se conoce como Revolución Industrial. Este proceso histórico cambió radicalmente en todos los aspectos la vida de las mujeres y hombres de aquella época. El uso de máquinas y nuevos sistemas de producción provocó que mucha gente dejara su trabajo en el campo para migrar a las ciudades, ya que se necesitaba mano de obra en las fábricas que crecían rápidamente. Las fábricas, para su funcionamiento, requerían materias primas y carbón, que en aquellos tiempos era el principal combustible para máquinas. Como resultado de este conocimiento, el paisaje cambió por completo. Donde antes había bosques, valles y ríos, empezaron a verse ciudades, fábricas, enormes chimeneas, humo y, en consecuencia, contaminación. Durante la Revolución Industrial, las máquinas poco a poco fueron sustituyendo el trabajo de las personas. De acuerdo con historiadores como Eric Hobsbawm, la revolución industrial surge a partir de un proceso de constante innovación tecnológica y concentración de la producción en masa, derivado del uso del vapor como fuerza motora. La máquina de vapor es el elemento que caracteriza a la primera revolución industrial, a diferencia de otras revoluciones, como la comercial, que tienen que ver con el cambio en la forma de comerciar, o de la revolución científica, que a finales del Renacimiento cambia la concepción del conocimiento influido por las ideas religiosas, por el pensamiento basado en la razón y en las ciencias. Y como bien mencionas, inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, expandiéndose poco a poco a otros países del mundo, como Bélgica, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Japón y los Estados Unidos. Maestra, tengo una duda. ¿Por qué inició en Inglaterra? Eso es lo primero que vamos a descubrir, pues Inglaterra atravesaba por una situación muy particular, lo que propició que la revolución industrial iniciara precisamente allí. La revolución industrial es un proceso que tiene múltiples causas. Para facilitar que las identifiquen, les sugerimos elaborar en su cuaderno un cuadro resumen. Nuestro cuadro resumen de las causas de la revolución industrial en Inglaterra quedó como lo vemos en la diapositiva en pantalla. En el espacio de las causas económicas colocamos la revolución comercial, la consolidación del poder económico de Europa y especialmente de Inglaterra, el poder naval británico, el control de las materias primas y territorios como la India, la abundancia de carbón como fuente principal de energía, lana y algodón. Para las causas sociales anotamos fortalecimiento de la burguesía,
sociedad capitalista. Crecimiento demográfico de las ciudades. Paso de una sociedad agrícola a una industrial. En las causas políticas, la Revolución Inglesa, monarquía parlamentaria, la división de poderes y finalmente, en las causas culturales, encontramos la religión protestante, los valores e ideas del liberalismo. Entre las causas que analizamos mencionó los nuevos inventos. ¿Podemos hablar más de ellos? Sí, ya que conocemos las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que propiciaron el surgimiento de la Revolución Industrial en Inglaterra, veamos cuáles fueron los inventos que propiciaron este cambio tan radical en la forma de producir y, por tanto, en la forma de vida a partir del siglo XVIII. Para tomar nota de los inventos de la Revolución Industrial, en su cuaderno elaboren una línea del tiempo o secuencia, como la que se observa en pantalla, donde recopilen el nombre del invento, año en que se dio a conocer, quién lo inventó, para qué servía. Si ya están listas y listos, comenzamos con el primer invento y el más importante, si no me equivoco. Ciertamente, el primer invento del que platicaremos hoy es probablemente el más importante de la Revolución Industrial, porque sin él, los demás inventos probablemente no hubieran podido funcionar. Ese primer invento es la máquina de vapor, ¿cierto, maestra? Sí, y es muy importante porque hasta antes de la máquina de vapor, los únicos medios que se tenían para producir energía eran el molino de viento, la rueda hidráulica o en ocasiones la fuerza de los animales o de las personas. Si bien desde la antigüedad ya se habían realizado intentos por utilizar el vapor como fuerza motora, en la época moderna el primero en desarrollar un motor a base de vapor fue Thomas Savery, quien patentó su invento en 1698. En la imagen podemos ver cómo era esta máquina llamada el motor Savery, que resolvía el problema de las inundaciones en las minas y la falta de agua en algunos pueblos. Además, era capaz de dar movimientos a los molinos. El invento de Savery era una bomba accionada por vapor que consistía en una caldera, tuberías y un depósito que, al ser llenado de vapor, era capaz de extraer el agua de la mina y expulsarla. Sin embargo, el motor Savery sería superado unos años después por la máquina de Newcomen. Exactamente, la también llamada máquina de vapor atmosférica fue inventada por Thomas Newcomen en 1712. Su funcionamiento era muy similar al motor Savery, pues creaba un vacío en el depósito al enfriarse el vapor, solo que en la máquina Newcomen, como vemos en la imagen, existía un cilindro que tiraba de una viga hacia abajo, la cual, al tener sujeto un balancín, hacía que el cilindro volviera a llenar de vapor para accionar la bomba que extrajera el agua de las minas. Estas fueron las máquinas de vapor que desencadenaron todos los otros inventos y por tanto la revolución industrial. No, ni el motor Savery ni la máquina Newcomen son en realidad la máquina de vapor, porque tenían un problema, y ese era que se tenía que calentar y volver a enfriar el depósito, lo que eventualmente propiciaba que se rompiera, y lo más importante es que hacía que se perdiera energía, por lo que las máquinas no tenían muy buen rendimiento. Entonces, ¿cuál fue la máquina de vapor que se usó posteriormente en la industria? Esa fue la máquina de vapor de James Watt, quien luego de arreglar una máquina Newcomen, comenzó a pensar en formas de mejorar el sistema. Watt se dio cuenta de que había que limitar la pérdida de calor para mejorar el rendimiento, por lo que en su máquina de vapor, inventada en 1769, ideó un condensador que pudiera mantener la temperatura y una serie de válvulas de entrada y salida que regularan el flujo del vapor, logrando mantener la energía y haciendo más eficiente el sistema.
En la imagen podemos ver que además de condensador y válvulas, la máquina de James Watt usaba un sistema de movimiento lineal alternativo, que se transformaba en un movimiento rotativo, aprovechando la energía cinética. Esto es precisamente lo que hacía que la máquina de vapor de Watt conservara la energía y pudiera impulsar otras máquinas. En su línea del tiempo deberán tener el motor Savery, inventado por Thomas Savery en 1698, que servía para extraer el agua de las minas; la máquina Newcomen, inventada por Thomas Newcomen en 1712, que servía para extraer el agua de las minas; y finalmente la máquina de vapor de James Watt, inventada en 1769, la cual era capaz de impulsar otras máquinas. Para continuar conociendo los inventos de la Revolución Industrial, realizaremos una lectura. Recuerden que estamos elaborando una línea del tiempo con los inventos, sus autores, el año en que se realizaron y su propósito, así que pongan atención para encontrar la información e ir complementando su trabajo. 28 de noviembre de 1830. Querido diario, el mundo continúa cambiando cada vez más y más rápido. Hoy me enteré que hace 16 años el periódico que recibimos cada mañana es realizado con una imprenta que funciona con vapor. Parece mentira que ahora también exista una máquina que, inventada en 1814 por Friedrich Kenning y Andreas Friedrich Bauer, puede imprimir miles de páginas por hora para que el Times pueda llegar a tantos lugares. Todos estos cambios comenzaron cuando en 1769 James Watt inventó su máquina de vapor. Al principio, la máquina de vapor no fue muy popular. Incluso he oído que Watt tuvo muchos problemas para fabricar y vender las primeras máquinas. Pero muy pronto, todos comenzamos a ver lo rápido que se podían hacer las cosas con este nuevo invento, por lo cual comenzó a ser utilizado para potenciar otras máquinas y crear nuevas fábricas, donde ahora trabajan cientos de personas. Luego de la máquina de vapor, una de las primeras áreas donde se hicieron nuevos inventos fue la industria textil. John Kay inventó en 1733 la lanzadera volante, un sistema de placas que permitía que se hicieran telas más anchas con un solo trabajador a una mayor velocidad. Dicen que se le ocurrió mientras comía pan y lentejas. Para 1764, James Hargreaves inventó la hiladora Jenny, que podía funcionar con 8 carretes sobre un bastidor horizontal, la cual, posteriormente, en 1770, mejoraría con el nombre de Mule Spinning Jenny, para que funcionara también con vapor, haciendo el trabajo muchísimo más rápido. La máquina de vapor también cambió por completo el transporte y las comunicaciones. Antes, uno se tardaba muchos días, incluso meses, en llegar de un lugar a otro, y era bastante incómodo. Dicen que al principio, los carros como los que ahora usan las locomotoras eran jalados por mulas en las minas sobre rieles de madera. Pero todo eso cambió cuando en 1814 George Stephenson usó la máquina de vapor como motor para impulsar una locomotora que jalaba 8 vagones en una vía de 8 kilómetros. Comparada con las locomotoras de hoy en día, esta era muy lenta, pero podía cargar hasta 30 toneladas, y con eso logró impresionar al Parlamento inglés para otorgar las licencias de construcción y a muchos inversionistas que comenzaron con la edificación de vías y ferrocarriles. Sé que la primera línea de ferrocarril se inauguró en 1825 para ir de Manchester a Liverpool. Ese tren alcanzó la increíble velocidad de 19 kilómetros por hora
y dicen que este año los trenes comenzaron a apoyar el servicio de correos, por lo que ahora las cartas que les escriba a mis primas llegarán más rápido. Y claro, ahora existe el barco de vapor. Los primeros barcos de vapor los inventaron en Francia e Inglaterra. Sin embargo, el primero que logró hacer un barco comercial fue el norteamericano Robert Fulton. Dicen que uno de sus primeros barcos se lo presentó al mismísimo Napoleón Bonaparte en 1803, aunque al parecer a los franceses no les gustó demasiado. Yo creo que Napoleón debe haber estado muy impresionado con tal avance tecnológico. Al regresar a los Estados Unidos y después de lo aprendido en Europa, Robert Fulton mandó construir en 1806 el Clermont, el primer barco comercial, que viajó en 1807 por el río Hudson, desde Albany hasta la ciudad de Nueva York. Y para 1813, Richard Wright construyó el primer barco de vapor que podía navegar en mar abierto. ¿Sí? ¿Se imaginan? Cruzar el océano Atlántico y poder viajar desde Inglaterra hasta Canadá. Cada día parece que el mundo cambia un poquito más, así que me pregunto, ¿qué otros inventos maravillosos nos traerán estas revoluciones científicas y tecnológicas en el futuro? Demos un repaso juntos. De la industria textil deben tener en sus líneas del tiempo la lanzadera volante inventada por John Kay en 1733, que permitía hacer telas más anchas, la hiladora Jenny de 1764 y la Mule Spinning Jenny de 1770, creada por James Hargreaves, la cual permitía tejer mucho más rápido las telas. En el transporte pueden incluir en su línea del tiempo la locomotora de vapor de George Stephenson de 1814, que permitía recorrer distancias en menor tiempo y transportar materiales pesados. La primera línea de pasajeros de Manchester a Liverpool en 1825 y el tren de correos de 1830. También para el transporte está el barco de vapor de Robert Fulton, desarrollado entre 1803 y 1806, el cual, a partir de 1807, permitía viajar por río y acortar las distancias. Finalmente, el barco de vapor de Richard Wright, que en 1813 pudo navegar en mar abierto de Inglaterra a Canadá. Con el tema del día de hoy, vamos a agregar a la primera plana de nuestro periódico algunas noticias nuevas en función de lo que hemos aprendido en esta sesión. Es decir, las nuevas noticias deberán incluir las causas sociales, políticas, económicas y culturales que influyeron en el desarrollo de la revolución industrial, las cuales puedes redactar como una nota informativa, así como los principales inventos de la revolución industrial que conocimos hoy. De ellos, asegúrense de poner la máquina de vapor, pues descubrimos que es el invento más importante. Escojan algún otro sobre el transporte y en la industria textil que les haya llamado la atención. Recuerden que en la sesión pasada aprendimos que las partes que no pueden faltar en una primera plana son la cabecera o nombre del periódico, el lema, la fecha y el lugar en que se editó el periódico, la noticia principal del día, la foto de la noticia principal, que debe ir acompañada con el pie de foto, la cual nos indica qué o quiénes aparecen en la foto, las noticias más importantes del periódico y finalmente la publicidad o anuncios. De modo que el día de hoy tienen que decidir en cuál de las categorías que les mencionamos incorporarán la información nueva. Un consejo para la construcción de su primera plana del periódico histórico es asegurarse de hacer una lista de los temas que más les hayan interesado. Luego, ordénenlos según quieran que aparezcan, como noticia principal o como otras noticias. Y finalmente, elaboren un breve resumen de cada una de ellas. Por ejemplo,
En la imagen puedes observar cómo organizamos dos noticias relacionadas con los inventos de la Revolución Industrial como parte de las noticias importantes en The Gentleman's Magazine, un periódico inglés de la época. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, pues cuando dialogamos y reflexionamos juntos, aprendemos mejor. Recuerden seguir las medidas sanitarias indispensables como el lavado frecuente de manos y el uso de cubreboca, porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, nos cuidamos a todos. Nos vemos muy pronto en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.